Primer secreto. Bueno, el primer secreto es gestiona tu cara y gestionas tus emociones. El lugar del organismo, del cuerpo, donde hay más receptores es en la cara y en las manos. El cerebro está constantemente queriendo averiguar lo que expresa la cara. La sonrisa tiene la capacidad, muy vista, de producir un impacto muy profundo en lo que se llama la parte prefrontal izquierda. Pero el cerebro se queda en un estado de confusión, porque el cerebro está experimentando ese sentimiento de enfado, pero el cuerpo no le sigue. Si tú mantienes esa sonrisa, sobre todo, si consigues que esa sonrisa sea más auténtica. ¿Cómo es más auténtica? Porque tú contraes el rabillo del ojo, lo que es el orbicular del párpado. Llegas realmente no solo a engañar al cerebro, sino personas con problemas digestivos, por su tensión, por su mal humor, 2 semanas practicando esto se les ha quitado el dolor de estómago cuando no se les había quitado durante 3 años tomando medicación. Cuando te levantes por la mañana, plantéate que una de las prioridades es sonreír, sobre todo a las personas que no te son agradables. Reaccionamos a las circunstancias, es decir, hay una persona antipática y directamente nos ponemos de mal humor, encontramos una simpática y nos ponemos de buen humor, o podemos tener un poquito más de protagonismo en nuestra vida y decir, bueno, yo no me voy a limitar a reaccionar automáticamente, sino a responder. Eso pide un entrenamiento, entonces tienes que hacer pesas como cuando vas al gimnasio y quieres desarrollar una musculatura. ¿Qué ocurre? Que precisamente el entrenamiento no es sonreír con las personas que te caen bien, sino con aquellas personas con las que es desafiante sonreír. El segundo. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar de lo que es la conversación interior, que muchas veces lo que hace en lugar de ayudarnos y apoyarnos es anularnos. Hoy sabemos que ese diálogo interior donde empezamos a autoenvenenarnos, que empezamos a utilizar un lenguaje profundamente limitante, profundamente agresivo, tiene la capacidad real demostrada de dañar la salud, incluso de matar neuronas en ciertos centros cerebrales. Vamos a imaginar que estamos en una charca, estamos de pie a cierta distancia de lo que es la orillita de la charca. Pero esa charca es tóxica, es decir, el agua está quemando la piel. Los gases que salen de ahí están estropeándonos por dentro. Eso es lo que nos pasa cuando estamos secuestrados por las emociones tóxicas. Entonces, si ya somos conscientes de que ahí no tenemos que estar, ¿cómo salimos? Como hay cierta distancia a la orilla de la charca, tenemos que dar 2 impulsos, como 2 saltos. Entonces, cada salto de los 2 que hay que dar tiene 4 elementos. Primer elemento del primer salto. ¿Qué noto en mi cuerpo? Te olvidas del pensamiento. Se trata de ver qué noto. Opresión en el pecho, noto tirantez en el cuello, la mandíbula apretada, lo que sea. Tienes que llevar la atención solo a observar el cuerpo. Segundo, ¿qué estoy sintiendo? Lo que sea, no importa, solo se trata de que le pongas un nombre a lo que sientes. Tercero, ¿qué me estoy contando a mí? ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Que no valgo nada, que este mundo es una vergüenza, que no hay justicia. Bien, solo observas el pensamiento. Luego, el cuarto elemento del primer salto es ¿qué exageración hay aquí? ¿Qué distorsión? Si yo cojo y digo, es que no hay justicia en el mundo, esto es una exageración. Hay lugares, hay momentos donde sí hay justicia. Si yo digo, no sirvo para nada, un momento, hay momentos en que he demostrado que sirvo para mucho. ¿Cuál es el segundo salto? Otros 4 elementos. ¿Qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Pues que hay veces que me han salido cosas bien en la vida, que hay veces que he sido capaz de hacer esto. Solo eso. ¿Qué me puedo decir yo para sentirme mejor? Segundo, ¿qué empiezo a sentir? Y es fascinante porque se empiezan a sentir cambios. Oye, pues me siento menos enfadado. ¿Qué noto en mi cuerpo? Y empezarás a notar pues, que la tensión de la mandíbula baja, que el cuello se relaja, etcétera, etcétera. Cuarto elemento ya del segundo salto es ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Cada día, cuando notes tú que una emoción tóxica te ha envuelto, primero reconoce el daño que te está haciendo. Y empieza con esos pasos. Y trabaja solo esa emoción. Primer salto. Segundo, conforme te vayas alejando del charco, de la charca, cada vez te notarás mejor y te darás cuenta de una cosa. Te darás cuenta que al final quien mandas eres tú. No son esas emociones tóxicas que te arruinan la vida. Pero la sensación de ese autogobierno, esa capacidad de gestionar tu vida, eso es una pasada. Tú dices que cada vez que alguien tiene estrés, se tiene que curar del todo cada vez porque si no, acumula... ¿qué?
Bueno, acumula una cosa curiosa, su nombre se llama carga alostática y consiste en lo siguiente. La reacción de estrés es una reacción que se pone en marcha cuando hay algún tipo de perturbación. Por ejemplo, me como 27 pastelillos y claro, suben los niveles de azúcar en la sangre, eso es una perturbación, no es bueno para la salud y la reacción de estrés lo que hace es normalizar ese nivel de glucosa para que no dañe a las células, que puede dañarlas. Vale. Si yo voy por la calle y aparece un peligro, la reacción de estrés tiene que proteger mi vida. Entonces, la reacción de estrés fundamentalmente tiene que hacer tres cosas. Primero, conseguir eficiencia, bajando la glucosa o defendiéndome del peligro. Lo segundo que tiene que hacer es mantener el equilibrio. Yo tengo que estar equilibrado. Y lo tercero, tiene que generar energía porque tiene que meter esa glucosa en almacenes que no dañen al organismo y porque tiene que hacer que yo corra para escapar. El problema es que hoy en día la reacción de estrés está permanentemente activada. ¿Por qué? Porque tenemos miedos, porque tenemos preocupaciones, porque vivimos un mundo incierto, un mundo de ambigüedad. Y ese hecho de que la reacción de estrés no se apague nunca, genera lo que se llama una carga alostática. Esa carga es como un residuo tóxico en un motor. Nosotros no nos damos cuenta de que esa carga se va acumulando, pero ¿cómo se nota que se acumula? Porque entonces hay efectos en la eficiencia, perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de análisis, perdemos capacidad de decisión, hay efectos también en el equilibrio, nos volvemos irritables, tenemos insomnio y hay también, por supuesto, efectos en la energía. Nos agotamos, nos sentimos exhaustos. Y enfermamos. Y llegamos a enfermar. No olvidemos que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales son debidas a una pobre gestión del estrés. ¿Qué ocurre? Que ese residuo se va acumulando y es importante irlo, entre comillas, limpiando para que no alcance niveles tóxicos. Por eso tenemos que hacer cosas de una forma constante, realista y positiva que permitan que ese residuo se elimine. Vale. Algunos de los grupos que han hecho más investigación en el mundo y que están en Florida han demostrado que hoy en día está el nivel de tensión en el que vivimos que cada 2-3 horas tendríamos que hacer algo para reducir la carga alostática. Y el cuarto secreto, Mario. No hay nadie que tenga tanta influencia en nosotros como nosotros mismos. De hecho, una mujer que sufrió mucho, Eleanor Roosevelt, dijo: nadie podrá hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Lo que pasa es que a veces tenemos en la cabeza como una jaula de grillos. Sí. Empezamos a ver las cosas que no funcionan en la vida. Empezamos a ver personas que nos han hecho daño, que no nos han valorado en base a lo que de verdad podíamos haber sido valorados. Entonces esto genera mucho ruido interior. Y genera dos tipos de emociones. Una es la frustración y otra el resentimiento. Personas, voluntarios que se han prestado a estos estudios y se les ha introducido unas cámaras para ver qué ocurría en el cerebro, sí, pues han demostrado algo sorprendente, que es un cambio radical en el riego sanguíneo del cerebro, pérdida de creatividad, pérdida de capacidad de aprendizaje, pérdida de capacidad de análisis. Entonces no podemos tolerar este tipo de ruido mental porque es muy, muy disfuncional, es decir, verdaderamente nos mete en un pozo. Y lo que necesitamos en los momentos de desafío, de dificultad, es subirnos a una cima. Pero, ¿cómo hago que no tenga yo ese ruido mental y que me vaya bien la cabeza? Pues mira, hay una forma que es muy sencilla y a la vez muy eficaz, que es el agradecimiento. ¿Por qué el agradecimiento tiene tanto impacto? No es algo dulzón, no es algo de intentar negar la realidad, porque el agradecimiento obliga a tu atención a fijarse en una cosa radicalmente distinta. Es decir, si yo por la mañana me levanto y empiezo verdaderamente no ya a pensar, sino a experimentar todas aquellas cosas en mi vida que funcionan. La gente que me quiere, la gente que me ha apoyado, la gente que me ha dado confianza, la gente que me ha inspirado, cosas que me han sucedido en la vida, que me han hecho creer en mis posibilidades, al cambiar el foco de atención, cambian las emociones. Vale. Cambia el estado de ánimo, por ejemplo, y cambia el cerebro. Si por ejemplo yo apunto por la noche 5 cosas que me han salido bien, eso tú dices que me obliga al día siguiente a ver que al menos me tienen que pasar 5 cosas buenas, por ejemplo. Bueno, tocas un tema muy importante, que es precisamente el tema de la noche. Es el momento en el que se reconstruye la memoria. Claro, la memoria no se reconstruye igual si lo que almacena es frustración, resentimiento y tensión, o agradecimiento y valoración. Verdaderamente esto se ha probado, y una de las cosas que ha llamado la atención es personas que tenían hipertensión arterial y no conseguían controlarla, empieza a controlarse. Personas que tenían insomnio dejan de tener insomnio. Personas que estaban muy sumergidas en una zona de oscuridad empiezan a ver luz. Es muy potente el agradecimiento porque te lleva, como digo, la mente a un sitio radicalmente distinto. Y bueno, entonces, ¿los deberes cuáles serían? Yo propondría lo siguiente. A lo largo de la semana, los 7 días, 3 veces al día, 5 minutos,
Llevar la atención a aquello que en tu vida funciona, aquello que en tu vida te inspira, aquello que en tu vida te ayuda. Pero no vale un simple ejercicio intelectual. Tienes que sentirlo. El inconsciente, que es donde queremos llegar, necesita sentimientos o necesita imágenes. El pensamiento no llega. Bien, Mario. ¿Y el quinto secreto es? Bueno, el quinto es muy especial. Es uno de los mejores, de los más potentes y de los más fáciles de aplicar. Es, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Esto está basado en los estudios de neuroplasticidad y, de hecho, pues fíjate, una persona excepcional, Álvaro Pascual Leone, que es valenciano como tú. Le conozco. Eso es. Pues estas son las personas más relevantes en el mundo en lo que es neuroplasticidad. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que si nosotros imaginamos, visualizamos una situación como si estuviera ocurriendo y nos vemos en esa situación, pues capaces de gestionarlo, es decir, queremos buscar un aparcamiento e imaginamos que lo vamos a encontrar, imaginamos que vamos a encontrar gente agradable, empiezan a suceder cambios en el cerebro. De hecho, pilotos, cirujanos, deportistas utilizan estas técnicas para transformar favorablemente lo que es la estructura cerebral. Lo que se trata es de inducir un estado emocional que tenga la capacidad de alterar el comportamiento de las neuronas. Nosotros sabemos que cuando, en lugar de enfocarnos en lo que tememos, en evitar lo que tememos, nos enfocamos en lo que queremos, hay un proceso de movimiento de células madre que empiezan a convertirse en neuronas. Las neuronas que ya están cambian sus ramificaciones, de tal manera que empiezas a generar dentro de ti esa capacidad que te permite, que te ayuda a hacer frente a esos desafíos con mucha más soltura, con mucha más sensación de seguridad. Es decir, no es una fantasía, la fantasía es lo que nos hace huir de la realidad. Es el uso de la imaginación. La imaginación es la cualidad fabulosa del ser humano para crear una nueva realidad. Esto es fácil, Mario, hasta que te sale algo mal. Es lógica esa resistencia y lo que es fundamental es recordar lo siguiente. Nuestra obsesión no tiene que estar en conseguir exactamente el resultado ideal, sino en poner en marcha un proceso que nos ayude a aflorar nuestra mejor versión. Es decir, tal vez en este momento no lo consigas. Sin embargo, te notarás más tranquilo, más seguro, más capaz. De eso es lo que se trata, de ir generando esas condiciones internas para que poco a poco nuestras posibilidades de éxito cada vez sean mayores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Mario? Vamos a ver. Yo sé que los deberes que ponemos son para una semana. En el caso de la neuroplasticidad han de ser de 3 semanas, lo cual no quiere decir que si se hacen una semana no funcionen. Lo que pasa es que 3 semanas es el tiempo que se ha visto para que esas células madres se conviertan en neuronas. Bien, lo que hay que hacer es, por la mañana, 5 minutos. El primer minuto, una vez que estés un poquito despejado, ¿sí?, es preguntarte cuál es el reto de hoy. Ya está, que te salga el reto de hoy. Durante 4 minutos cierras los ojos y te imaginas acercándose a ese reto. Lo fundamental es que sientas en tu interior confianza, serenidad, aplomo. Es eso lo que se busca, solo eso, generar esas sensaciones propias de que notas que las cosas están sucediendo como quieres que sucedan. Y hoy toca el sexto secreto. ¿Cuál es, doctor? Es, por la noche eliges lo que te construye o te destruye. Verás, el sueño es una de esas cosas que no tiene mucho glamour. Pensamos a veces que cuanto menos tiempo dediquemos a dormir, pues más tiempo tenemos para hacer otras cosas. Esto es un gravísimo error. Los estudios de privación de sueño, que prácticamente ya no se hace ninguno por lo peligrosos que son, pues han demostrado que cuando nosotros reducimos en exceso el sueño, es decir, cuando dormimos de forma habitual menos de 7 horas, se producen varios cambios. Por ejemplo, el sistema de defensa que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores es menos agresivo. Por otra parte, durante el sueño se activa una región del sistema nervioso llamado sistema nervioso parasimpático que lo que hace es recuperar el desgaste del cuerpo y relajar la mente. Cuando nosotros nos habituamos a dormir poco, no nos damos cuenta porque es progresivo, perdemos capacidad de atención, capacidad de concentración. Esto es importantísimo, por ejemplo, en la conducción de coches. Hay unos 100.000 accidentes de circulación al año precisamente por la deprivación de sueño. Y por eso es por lo que es clave retomar el valor del sueño. No es una pérdida de tiempo, es para como si fuera un leñador, es su momento de afilar el hacha. Y tenemos que valorarlo en lo que vale. El ser humano en su biología necesita recuperarse, el día lleva mucho desgaste y el sueño es la oportunidad para hacerlo.
La felicidad es un concepto, como estamos viendo, complejo y muy rico en sus matices. Lo que pasa es que cuando se duerme poco se genera una gran ansiedad. Esto dificulta las relaciones interpersonales, ver las cosas con un tono mucho más pesimista. Yo recomendaría durante una semana que se tenga cuidado en dormir entre 7 y 8 horas. 7 está bien, 8 es lo mejor, pero si no se puede, 7. Y que la persona que decida hacer esto observe sus efectos en el estado de ánimo, en su capacidad de concentración, en su velocidad de aprendizaje. Y también le recomendaría que 2 minutos en la cama, un poquito antes de dormirse, dedique esos 2 minutos a recordar algo que durante el día haya funcionado. El séptimo secreto es precioso, a mí me parece el más bonito de todos. No hay felicidad sin el otro. Quiere decir que cuando a ti de verdad te importan las otras personas, empiezas a cambiar biológicamente. Hoy, por ejemplo, sabemos que cuando tienes un gesto de amabilidad, de afecto hacia otro ser humano, empiezan a elevarse los niveles de una hormona llamada oxitocina. La oxitocina lo primero que hace es bajar los niveles de ansiedad. Cualquier tipo de tensión, de preocupación que tengas, baja. Además, la oxitocina es uno de los mejores protectores del corazón. Hace que el corazón trabaje de una forma correcta, no en exceso. Muchas veces la tensión del día a día hace que ese corazón, aunque no nos demos cuenta, esté trabajando en exceso. Y además, fíjate qué cosa, la oxitocina baja los niveles de colesterol. Esto es una noticia preciosa porque ten en cuenta que todos tenemos una tendencia a vivir un poco ensimismados, a mirarnos en el ombligo, a ver qué pueden hacer las otras personas por nosotros, cómo nos pueden ayudar. Esto no se trata de un intercambio comercial, se trata sencillamente de que tú haces algo por otra persona sencillamente porque quieres ayudarla en algo. Por la mañana, cuando te levantes, plantéate que una de tus prioridades va a ser aliviar un poco la carga de una persona. A lo mejor regalarle una sonrisa, ver en qué la puedes ayudar, tener un gesto auténtico de amabilidad, reconocer algo valioso que está haciendo. Es espectacular la experiencia que tengo aplicando esto, unas veces mejor, otras veces peor, sobre el efecto en otras personas y sobre el efecto en mí. Es más, fíjate lo que es curioso. Cuando se han hecho estudios de elevación de la oxitocina, no solo se ha visto que la oxitocina se eleva en la persona que recibe ese gesto de afecto y en la persona que lo hace, también en la persona que observa. Porque el que observa se ve de alguna manera inspirado por esa grandeza que en el fondo no es otra cosa que hacer algo por otra persona, que otras personas para ti también sean importantes. Vaya secreto, ahora solo hay que hacerlo, solo hay que hacerlo. Doctor, ha sido un verdadero placer contar contigo durante toda la temporada para que nos des estos secretos. Dame un abrazo, Mario.